¿Qué tal amigos? Hoy 26 de octubre vamos a generar el informe bursátil. Les habla Javier Andrés Alzate de Edu Bursátil. Tenemos bastante contenido, así que tenemos que ser bastante eficientes con el tiempo. Muy bien, empecemos con el Colcap. Cierra en 1.357 unidades, una variación casi imperceptible, un positivo del 0.04% arriba. El petróleo cierra en $49 con 23 centavos, una caída de 1.46%. Por el lado del volumen de las acciones, la de mayor volumen en Colombia fue el mercado público de valores colombiano, renta variable, fue Ecopetrol, de 21.024 millones, cerrando en 1.335, una variación positiva del 0.38 positivo. Alguien me dirá, pero Javier, ¿por qué si el petróleo cayó, por qué subió Ecopetrol? Tema de tipo de cambio. Lo mismo pasó con Bancolombia Preferencial, cierran en 28.540, moviendo un volumen de 15.979 millones de pesos, una variación positiva del 0.35%. Sin embargo, la ADR el día de hoy en Estados Unidos cierra en $38 con 56 centavos, una caída y una fuerte caída del 1.23%. Es decir, que si las condiciones de tipo de cambio permanecen alcistas, pues no vamos a ver esa caída afuera. Sin embargo, por cualquier razón el petróleo llega a subir algo y el tipo de cambio llega a caer, inmediatamente vamos a ver una fuerte corrección en Bancolombia Preferencial. Por el lado de las acciones de mayor pérdida, tenemos a Enca con 37 millones de pesos pues, que movió en el día de hoy. Cierran 11 pesos con 50 centavos, una caída fuerte de 4.17%. La segunda acción, Grupo Preferencial Grupo Sura, cierra en 37.320 pesos, una variación negativa del 1.27%. Las acciones de mayores ganancias, Cemex cerrando en 11.960 pesos, una variación positiva del 1.36%, sin embargo solamente mueve 955 millones de pesos. La segunda acción con mayor ganancia fue Avienda Preferencial, 9.170 millones de pesos movió, cierre 30.400 pesos, variación positiva del 1.13%. Por el lado del dólar, TRM vigente para el día de hoy, 2.941,34 centavos. El fix de la formación de precios del día de hoy en el spot, 2.965,42. Es decir, que la TRM para mañana va a ser al alza, un 0.81%. Ahí está reflejado el 0.81% arriba de la TRM con relación a lo que absorbe en el tipo de cambio las caídas de las acciones de Ecopetrol y Bancolombia en Estados Unidos. La apertura del dólar en 2.953 fue el mismo low, 2.977 el máximo, monto negociado 836 millones de dólares. La verdad es que sigue siendo por debajo del promedio de las últimas 3 semanas. Ayer movió 714 millones de dólares, un poco más el día de hoy. Recuerden, aunque sin embargo en la jornada de hoy estuvo bastante atípico en el sentido que hubo momentos en los cuales casi ni habían operaciones en spot. Se le atribuye también la causa al simulacro de desastre en Bogotá. Número de operaciones, 1.662 operaciones, por encima de las número de operaciones del día de ayer en el dólar. Por el lado del TES, abrieron al 7, en la apertura en tasa máxima 7.005%, el low 6.936 abajo y cierre el 6.94. Número de operaciones 901, bastante por encima de las 726 del día de ayer. Lo importante en los test hoy, al parecer hoy comportamiento inusual, podría ser potencialmente offshore entrando. Por el lado de las noticias, tenemos entonces que el peso colombiano presenta el peor desempeño entre las monedas emergentes a medida que el Congreso inició la revisión de la propuesta de reforma tributaria y el petróleo cae a mínimos de 3 semanas. El descenso del crudo también descenso del crudo también impulsa las acciones emergentes a la baja. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público dijo en Congreso que si no se aprueba la reforma tributaria, los recortes del gasto público deberían ser más grandes en el futuro y nuestros ingresos caerían. También reiteró que Colombia debe pasar la reforma tributaria para conservar su calificación de inversión, grado de inversión, triple B, y dijo que está convencido de que se logrará el consenso para su aprobación. Por el lado internacional, esta mañana se presentaron las compras de viviendas que se mantuvieron en septiembre, cerca de máximos de 9 años, reflejando el dinamismo en el sector de cara a la llegada de la temporada de menor actividad en los últimos trimestres del año. Las ventas subieron el 3.1% en una tasa anualizada de 593.000 unidades, de acuerdo al dato del Departamento de Comercio. Los esfuerzos de China por regular el incremento de los precios de los bienes de las raíces podría reducir el próximo año hasta el 6% de crecimiento del PIB en 2017. De acuerdo con los economistas Robin Shin y Jenny Shen de Morgan Stanley, las medidas de regulación implementadas desde finales de septiembre podrían deprimir la demanda de vivienda y la construcción de viviendas nuevas.
Por el lado de la encuesta de opinión de Fedesarrollo, esta sí está bien interesante. Por el lado de la tasa de intervención Banco de la República, el consenso de mercado espera que cierre en diciembre en el 7,75 en el precio actual. Sin embargo, el rango se encuentra que hay analistas que esperan ya baja de 25 puntos porcentuales. Y en enero de 2017, la mayoría, es decir, el promedio, lo ve ya abajo en 25 puntos básicos y el low al 7,25, es decir, que ya muy echados los agentes del mercado para abajo. Por el otro lado, los analistas mantuvieron las expectativas de crecimiento para el 2016 en 2,1. Se redujo el pronóstico de crecimiento para el 2017 del 2,6 al 2,5. En esta línea también los analistas también mantuvieron la expectativa de crecimiento de la economía para el 2016 en 2,1%. Eso se los mencioné. Por el lado de la inflación, de acuerdo a los analistas, esperan que la inflación en octubre seguirá desacelerándose y subirá acá en 6,69%. Por su parte, las expectativas de inflación para el cierre del 2016 se ubicaron en el 6% y para el 2017 en el 4,3%. En octubre, las expectativas de los agentes sobre el comportamiento de la tasa de cambio sugiere que el dólar se ubicará en 2.900, 3.050, el mismo rango que mantenemos en el spot, así que no le vamos a quemar mucho tiempo ahí al dólar porque los analistas se mantendrán ahí en el mismo rango del spot, o sea que no nada que hacer. La mayoría de los analistas esperan una tasa de rendimiento de los TES entre el 6,80 y el 7,19, pero ojo con esto, para los próximos 3 meses, es decir, que están echados más para arriba que para abajo. La proporción de analistas que espera que una tasa inferior al 6,80 aumentó fuertemente al pasar del 12,9% en septiembre al 25% en octubre. Durante los últimos 3 meses se ha observado una valorización de los TES con una caída de la tasa de negociación desde el 7,40 a mediados de julio al 6,90 al cierre del 24 de octubre. Por el lado de la política fiscal, se mantiene como el factor más importante a la hora de invertir. En segundo y tercer lugar se encuentran los factores externos y la política monetaria. Sigamos. En los próximos 3 meses, los administradores de portafolio planean aumentar sus posiciones principalmente en deuda privada tasa fija, en fondos de capital privado y en TES tasa fija. Sin embargo, sobresale la caída de las proporciones de los analistas que planean incrementar sus posiciones en estos 3 activos respecto al mes anterior. En octubre crece la proporción de analistas que esperan incrementos del Colcap en los próximos 3 meses. En octubre, el 48% de los analistas esperaban que el índice aumente en los próximos 3 meses. Por segundo mes consecutivo, la acción de Grupo Éxito se ubicó como la más atractiva dentro de las acciones que componen el Colcap. La siguen el Grupo Argos, Celsia, Ecopetrol, Colombiana y termina Cemex. Por último, en el último mes se observa un mayor apetito de los encuestados por acciones del sector consumo y del sector petrolero. Los administradores de portafolio reafirmaron que en el corto plazo esperan cubrirse principalmente contra el riesgo cambiario. Por otro lado, Valores Bancolombia nos muestra los siguientes views en los siguientes activos. Con concreto, el paro camionero pudo haber impactado las primeras semanas del trimestre. El Cóndor, al igual que el trimestre pasado, las concesiones nuevas continúan adelantando los trabajos en inicios de obra, alistamientos y montaje de peajes, hecho que incrementarán los costos operacionales y reducción de margen bruto. Es muy probable que la construcción del Cóndor encuentre positiva y oportunidad de oferta pública de adquisición que realizará Grupo Argos en Odinsa. Por el lado de Avianca, menciona lo siguiente, que las cifras operativas del tercer trimestre muestran un aumento de 3,2% en pasajeros transportados. El promedio móvil de 12 meses de combustible de avión en el tercer trimestre se situó en $53 por barril frente a los 85 barril del tercer trimestre de 2015, o sea que mucho mejor. En costos, Avianca alcanzó ventas por 1.036 millones de dólares, 7,2% menos que el año anterior. En Nutresa recomienda mantener los resultados afectados por incrementos en materias primas como azúcar y res. La venta de alimentos y bebidas no alcohólicas creció en términos de 4,9% en términos reales en julio y decreció 1,5% en agosto, lo que demuestra que la desaceleración de la economía colombiana enfrenta actualmente. De acuerdo con el DANE, las ventas al por menor en grandes almacenes e hipermercados en julio y agosto registraron un crecimiento nominal del 17% y 16%. El éxito, esperamos resultados financieros débiles, ya que la recesión de la economía brasileña sigue vigente. Sin embargo, recomienda comprar éxito. Cementos Argos recomienda mantener en Cementos Argos, pero esperan debilidad en resultados por paro camionero y clima en Estados Unidos. En Ecopetrol recomiendan vender. Trimestre agridulce con menor producción, pero mayores precios del petróleo.
Por el lado de Celsia, recomienda comprar. Favorables condiciones climáticas permitirán recuperar márgenes operacionales. Por otro lado, recibimos la encuesta del Citi Research, donde hace los siguientes apuntes. Citi hace cada mes una encuesta de expectativas financieras, lo mismo que hace Fedesarrollo. En inflación, en promedio los analistas esperan que la inflación sin contar alimentos del mes de octubre se ubique en 0.11% y la inflación incluyendo alimentos se esperan que estén alrededor del 0.21%. Adicionalmente se espera una variación anual año a año del 6.66% para el cierre de octubre. Los analistas esperan que la inflación finalice en 2016 5.97, es decir, ojo, por debajo ya del 6, cayendo 0.26% frente a la expectativa del mes pasado que estaba en el 6.23. Por la tasa repo, muy similar a lo que muestra la encuesta de opinión financiera de Fedesarrollo. Por el lado del PIB, entonces los analistas esperan que en 2016 Colombia finalice con un crecimiento del 2.14, es decir, 0.05% por debajo de lo que esperaban en el mes de septiembre. Y en el 2017 esperan un crecimiento del 2.63, es decir, que bastante pesimistas para el 2016 en este ejercicio que hace Citi Research. Por el lado de Corfi Colombiana pues nos muestra entonces el resumen. En Estados Unidos las ventas de viviendas nuevas, que ya lo mencioné, durante septiembre alcanzaron 593.000 unidades, ya se los había mencionado. Que en la estimación preliminar del PMI, que no se los había mencionado, de servicio en Estados Unidos aumentó considerablemente en octubre, de hasta 54.8 puntos frente al 52.3 puntos en septiembre. El déficit comercial de la balanza de bienes en Estados Unidos se ubicó en menos 56.1 mil millones de dólares en septiembre, el cual es inferior al esperado por los analistas que esperaban 60.5 mil millones negativo. Los inventarios mayoristas en Estados Unidos registraron un crecimiento del 0.2% mes a mes de acuerdo con la estimación preliminar de septiembre. Dicho comportamiento contrasta con la caída registrada en el mes anterior. Los inventarios de petróleo, y ojo a esto, que esto fue lo que clavó el petróleo. Para la semana que terminó el 21 de octubre disminuyeron 0.6 millones de barriles respecto a la semana anterior, ubicándose en 468 millones de barriles. Adicionalmente, los inventarios de gasolina y destilados disminuyeron 2 y 3.4 millones de barriles respectivamente en el mismo periodo. Esto disparó el petróleo, le generó un gap en gráfica de 15 minutos, pero luego empezó a diluirse hasta que cerraron en la zona de los $49.23. Llegó a estar casi en $50. Pasó de $48.90 a $49.80. $1 de diferencia. Cabe resaltar que las refinerías operaron 85% de su capacidad, produciendo 182 mil barriles por día, más que el promedio de la semana anterior. En el mercado cambiario, ya les mencioné todos los detalles, pero las principales monedas de la región presentaron depreciaciones frente al dólar. El peso mexicano y el real brasilero y el peso chileno se depreciaron 1.11, 0.9 y 0.1% respectivamente. Y por el lado de la deuda pública colombiana, tiene que el índice de la deuda pública de Corfi colombiana se ubicó en 516 puntos, con una variación positiva del 0.13% frente al cierre de ayer. La duración modificada del portafolio fue de 4.27 al cierre de hoy. En general, esto es todo, señores. Como les había mencionado, bastantes datos. No voy a mencionar lo de Pacific Rubiales porque para mí ya eso es un muerto, desde hace mucho tiempo es un muerto. Ustedes saben lo crítico que he sido durante toda mi experiencia pública, por así decirlo, en torno al mercado público, pues me estoy refiriendo al mercado público de valores. A Pacific Rubiales, la verdad, yo no le quiero dedicar tiempo a ese entuerto, así que no pasa nada, señores. Feliz resto de tarde, que pasen bien. Espero que haya sido de utilidad esta información.